Fue una gota de amor que pulió el destino y lloré. Luego reí, luego soñé con estar despierto y ver. Buenas noches, ¿cómo le va? Se cumplieron los 6 meses, hoy, último día del primer semestre. Y en realidad es muy difícil hacer un balance, en primer lugar, porque esa promesa de que el segundo semestre venía con reactivación, con crecimiento, ha sido diluida por parte del gobierno, han relativizado esa promesa que hicieron. Yo les voy a apuntar 2 o 3 cosas porque tengo gente muy interesante para hablar de temas concretos que tienen que ver con el conurbano y que tienen que ver con qué es la urbanidad y qué es el conurbano. Cuando decimos conurbano bonaerense, ¿sabemos de qué estamos hablando? Bueno, creo que hoy voy a tener la posibilidad de escuchar algo que yo mismo prometo, conurbano bonaerense. Yo no sé muy bien lo que es el conurbano bonaerense y esta gente me va a ayudar. Le quiero decir 2 palabras sobre estos 6 meses. A mí me sorprendió, y quiero empezar por esto, me sorprendió el nivel de caída, que significa para el peronismo, especialmente para el kirchnerismo, de credibilidad por los hechos de corrupción. Ha habido en la Argentina y se han estudiado, cuando uno busca los libros de Eduardo Basualdo, que ahora está presentando un libro sobre el Banco Nación y la dictadura, que es revelador de cómo la gran banca ha alimentado los procesos de retracción en la distribución del ingreso y de caída en la diversificación de la producción, de inserción de la Argentina en procesos multilaterales. Cuando uno ve lo que hicieron Cavice, Aspiazo y Basualdo respecto de la dictadura, uno entiende que ese proceso de deterioro, de destrucción del aparato productivo, también fue con niveles altísimos de corrupción. Claro, están tapados por los crímenes feroces de esa dictadura, pero también hubo una corrupción feroz. Y le quiero decir que, claro, cuando uno encarna un proyecto popular y hace gala de eso, después golpea mucho. Entonces yo creo que en estos primeros 6 meses hay para el peronismo este tema que es un gran interrogante y un gran desafío. No me da la impresión para nada que esto sea ni el fin de los movimientos nacionales latinoamericanos, ni la clausura del peronismo, ni cosa por el estilo, pero en realidad es un golpe muy duro y ha generado una confusión, genera muchos interrogantes. Creo, no obstante, que no tiene que desanimar ni a los militantes, ni a aquellas personas que por tradición y confianza política se vinculan al peronismo vía el sindicato, vía el territorio o vía la identidad partidaria. Ahora, por otra parte, estamos viviendo una situación donde, la verdad, la caída en el consumo de la sociedad, lo que está sucediendo con las tarifas y que sea a 6 meses de este gobierno, que tiene una alta imagen presidencial, la Corte Suprema de Justicia, a través de un per saltum, la que tenga que entender en la ecuación de las tarifas de electricidad, gas y agua, me parece altamente preocupante, porque indica que con buenos niveles de aceptación, con la promesa que ellos mismos hacen de contar con muchos recursos, no pueden ni transparentar qué hacen con la energía, ni tampoco desdecirse corrigiéndose ellos mismos, sino que, bueno, con una nueva composición de la Corte hay que ver qué es lo que esperan. Punto, podríamos seguir muchísimo tiempo y estoy seguro que mis invitados también tienen cosas para decir de esto y si las quieren decir, encantado de la vida, pero les quiero decir que tenemos un grupo de gente que, por lo menos 3 de ustedes se conocieron hace muchos años en la Facultad de Arquitectura. ¿Me equivoco, Margarita? No, en absoluto. No digo cuántos años, unos poquitos. Siglos. Bueno, no importa. Décadas. Y ustedes se han dedicado al urbanismo, porque esa era la promesa, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, FADU. Y en tu caso, Luis, vos te has dedicado al tema urbanístico partiendo de la geografía, pero después hiciste posgrado, si sos investigador del CONICET en estos temas, te puede hacer una maestría, o ¿cómo se llama lo que hiciste en la DITELA? Sí, una maestría en economía urbana, y después, bueno, fui transitando por diferentes ámbitos de formación, también ahí me encontré, los crucé a quienes están en esta mesa, y bueno, acá estamos con las cuestiones urbanas, habitacionales y sobre todo también de planificación, ¿no?
Yo les digo, tema de la vaca, con composición tema de la vaca, les digo, composición tema, ¿qué es el conurbano bonaerense? Después quiero hablar un poquito de vivienda, de planes de vivienda, del balance de los años anteriores, de los anuncios de este gobierno en esa materia, pero primero les diría, ya que dije el título es una audacia, ¿qué es el conurbano bonaerense? ¿El que quiere empezar? Me animo a arrancar porque, claro, el fenómeno que se denominó así es el fenómeno de metropolización, o sea que es una ciudad madre que empieza a crecer, que empieza a incorporar población y que empieza a absorber a los municipios de la periferia. Al principio hablaban de los 15 partidos del Gran Buenos Aires, después se habló de los 25, de los 19, los 25 partidos del Gran Buenos Aires, y ahora, digamos, estamos reconociendo alrededor de 50, ¿no? 45, digamos, municipios de un total de 140 y 120 y pico. 135 de la provincia. Ahora, claro, lo que es difícil de entender es que esto funciona como una única ciudad. Y siempre sucede este equívoco, ¿no? Que a veces se habla de la ciudad de Buenos Aires y se piensa que es la capital, que tiene esta particularidad, que tiene 3 millones de habitantes, que no crecen esos 3 millones de habitantes y que solo el 10% son pobres. Y cuando hablamos de esta aglomeración que llega o supera los 13 millones de habitantes, que incorpora 1,5 millones de habitantes cada 10 años, y donde el porcentaje de pobreza está alrededor del 40%, ¿no? El 30 y pico. Entonces, claro, son entidades que tienen agendas diferentes, que tienen prioridades diferentes, que se expresan políticamente de manera diferente y, claro, esto da una conformación, digamos, conflictiva y te difícil agrego de entender. algo que me parece que ustedes pueden desarrollar también, que es que tienen presupuestos diferentes. Porque ni la provincia de Buenos Aires ni los municipios logran los coeficientes para las distintas necesidades urbanísticas de lo que sí tiene la Cava, la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Bueno, yo creo que uno de los hechos más relevantes justamente de este conurbano, primero su heterogeneidad y segundo los enormes contrastes sociales que hay en su interior, ¿no? Digo, la situación de contraste entre lo que es la ciudad central, la ciudad capital y muchos de los municipios que conforman este conurbano la hacen una ciudad enormemente desigual y la desigualdad ha estado marcando de una manera muy severa la forma en la cual ha crecido y la forma absolutamente injusta en la cual los distintos sectores de la población han podido aprovechar las oportunidades del crecimiento de este conurbano, ¿no? Hay un tema ahí que es sumamente interesante, que es la identidad del conurbano. Si se llama conurbano solamente a los municipios que están alrededor, o sea, ¿qué es el Gran Buenos Aires? ¿O qué es la región metropolitana? ¿Consideramos o no consideramos la capital? En general, los habitantes de la capital pareciera que estuvieran rodeados de un mar de agua, digamos. Y más todavía con lo que fue la creación del Estado de Buenos Aires, con sus implicancias acerca de la elección de su intendente, etcétera, etcétera. En ese momento parecía que todo lo que pasaba alrededor, los 10 millones de habitantes que estaban alrededor, no existían. Y en realidad son los que alimentan este entrar y salir y continuo transmisión de gente y viajes de gente sin y vuelta a la capital, que es lo que le da a este enorme aparato metropolitano su función de ser. Ahora, ¿cómo se reconoce la gente del conurbano? Cuando uno le pregunta a alguien que vive en Berazategui, ¿dónde vive? ¿En la ciudad de Buenos Aires? ¿Vive en Buenos Aires o vive en Berazategui o una localidad específica? Y ahí hay un tema sumamente importante. Una respuesta que es constante es: yo vivo en provincia. Esa es la respuesta típica. Es el esfuerzo por no ser porteño. Pero no es una definición, porque vos decís, bueno, el quilmeño se siente quilmeño, el matancero, pero cuando hablan con el porteño te dicen: yo vivo en provincia, no en la provincia, sino en provincia, lo cual a mí siempre me llamó la atención. En eso hay una paradoja interesante. Si uno mira Capital Federal y conurbano, y provincia de Buenos Aires y conurbano, en los dos casos vemos la misma cantidad de población. O sea,
La capital tiene casi tanta población como el interior de la provincia. Y lo que es interesante es que el perfil social, en general las características sociales de la población son equivalentes. Entonces el conurbano en general ha quedado subrepresentado políticamente en la cantidad de electores, etcétera, atrapado entre esos dos paradigmas, ¿no? Cuando es la provincia queda minimizado entre la totalidad de los municipios, y cuando es el conurbano queda hegemonizado, digamos, por la capital federal. Sí, yo creo que también, hablando de paradojas, si bien hay un montón de situaciones de contraste, diversidad, desigualdad socioeconómica, también desde el punto de vista de la resolución de los problemas se ve articular una agenda metropolitana en común, ¿no? Entonces ahí eso requiere también la articulación institucional, organizada y coordinada entre diferentes municipios. En temática de transporte es muy elocuente, también se lo puede ver en el tema ambiental, en el manejo de residuos sólidos, en el tema inmobiliario, en el hecho que la ciudad de día duplica su población, ¿no? Por la cantidad de trabajadores que vienen del segundo y el tercer cordón. Entonces, a la vez... Luis, perdóname, algo también interesante. Hace muchos años el flujo de gente de la ciudad a la provincia y de la provincia a la ciudad no era tan grande, pero hoy día un alquiler en la ciudad de Buenos Aires, incluso dentro de las villas, es muy elevado. Entonces se ha incrementado la cantidad de gente que vive en la periferia porque paga alquileres o puede acceder a través de un terrenito a tener una vivienda propia. Ahora después se enfrenta con el tiempo del transporte y ahora con el precio del transporte. Bueno, ¿no? pasa que el mercado de suelo de la capital federal ha hecho que los precios obviamente estén expulsando cada vez más, ya no a los sectores pobres, que solo tienen como refugio la posibilidad de vivir en una villa en las peores condiciones de indignidad, sino a buena parte de los sectores medios, ¿no? Hay básicamente producto de una política urbana francamente elitista que fomenta eso, fomenta una ciudad más para iguales y para homogéneos, y la ciudad central, la ciudad capital, está perdiendo la heterogeneidad que tuvo tradicionalmente, claramente. ¿La está perdiendo en qué dirección? Porque yo lo que veo son grandes contrastes. Por un lado, vos decís, no crece la población, claro, pero sí ha crecido la población en villas. O sea, sí, el número no creció, pero la población en villas sí creció. Porque muchos porteños con plata se han ido a los barrios privados y muchas personas del resto del país o de países limítrofes van a vivir a las villas. Si miramos las cifras en Capital Federal, la población que vive en villas y la población que vive en inquilinatos, conventillos y casas tomadas es equivalente. Y entre los dos, digamos, constituyen sobre todo lo que es el frente de los déficits habitacionales, las dificultades, digamos, para acceder a una vivienda en la Capital Federal. Ahora, por ejemplo, las villas vemos que se han densificado. La vivienda convertida en inquilinato, en conventillo, también ha crecido. No hay cifras demasiado precisas, digamos, del requerimiento, y sabemos que es un fenómeno que se mueve. Ahora, mucho más silenciosamente, también los municipios, sobre todo en la segunda corona, en la periferia de la ciudad y en áreas degradadas, alrededor de basurales, zonas inundables, etcétera, siguen lentamente produciéndose la ocupación de tierras. Y esto es serio porque del 1,5 millones de habitantes que crece cada 10 años, la Capital Federal prácticamente no absorbe nada. Y, digamos, esto que parece no verificarse, porque justamente se produce lejos de donde está la mirada de los medios de comunicación, de los decisores políticos, es donde se vive el drama, digamos, de la periferia, ¿no? Yo no sé, trabajando en Florencio Varela, por ejemplo, es un municipio donde he trabajado mucho, cuando uno piensa todo lo que son las transferencias de problemas que se producen en las áreas consolidadas, así estas periferias en crecimiento, hacen que para un municipio de la segunda corona sea casi imposible atender el problema. Y lo que es más grave es que cuando hay un municipio que se hace cargo del problema, bueno, multiplica el crecimiento de la población, porque justamente la gente también está informada de en qué municipio, digamos, te echan la policía, digamos, para que te raje, o en qué municipio hay una política social que te acoge, te da una oportunidad de tener un proyecto. ¿Luis? Sí,
para mí también es interesante no hacer esta división tan estricta entre centro-periferia, entre la capital federal, en términos de vivienda y de acceso a la vivienda y al suelo, sino también de hablar de centralidades, ¿no? Porque el problema de acceso residencial también se da en las cabeceras tradicionales de los partidos, en las nuevas centralidades. Hoy en todos esos lugares el precio por metro cuadrado está por encima de los $2.000, entonces no es solamente una cuestión respecto a la imposibilidad de acceder a una localización para vivienda, o incluso, bueno, en términos productivos, para obtener un local en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Eso como una cuestión que quizás cambió respecto a modalidades de crecimiento metropolitano en otras décadas. Y para mí es interesante también destacar en cuanto a las formas en que crece esta aglomeración metropolitana, y que se diferencia de las formas que crecía antes también. Yo lo llamo el crecimiento urbano 3D, porque se da a muy baja densidad sobre los bordes, de manera discontinua, o sea, dejando fragmentos, intersticios, digamos, vacíos, más que antes, ¿no? A salto de rana, antes era un crecimiento, si se quiere, la ciudad fordista más en mancha de aceite, y de manera más dispersa. Y eso trae innumerables problemas, ¿no? Desde el punto de vista del financiamiento urbano, bueno, llevar, digamos, los servicios cada vez más lejos es muy costoso, no lo hace sustentable. En términos de acceso al suelo, a la vivienda, genera especulación, expectativas de valorización, sobre todo en relación a este crecimiento discontinuo, ¿no? A salto de rana tiene que ver justamente con predios, con lotes, con fracciones de tierra en área urbana, ¿no? Que quedan vacantes justamente y esperando la valorización en relación a dos expectativas. Uno, a la infraestructura, al equipamiento por parte del Estado, por parte de la inversión pública, y otro por una demanda inmobiliaria, hoy en día también mucho más solvente, en relación a que se dirige al segundo y al tercer cordón, en comparación con hace 2 o 3 décadas, y con una demanda inmobiliaria que tiene mayor disposición de pago, ¿no? Me estoy refiriendo en concreto a los nuevos productos y modalidades de consumo que tienen que ver, bueno, con los country, las urbanizaciones cerradas, los cementerios privados son grandes consumidores de tierra, las superficies comerciales, etcétera. Yo quisiera en este momento poner una cuestión, una pregunta, está más o menos desplegado, los problemas, contradicciones, etcétera. ¿Quién se hace cargo de esto? O sea, ¿quién tiene o quiénes tienen la posibilidad de poner cierto orden, ciertos objetivos para cuidar a la población más vulnerable? O sea, ¿cuál es el estamento institucional y social que puede tener influencia en poder parar esta situación definida fundamentalmente por el mercado? O sea, tuvimos un periodo importante en donde el gobierno recobró su rol de ordenador, protector y instaurador de políticas públicas que cubrieron muchas de las necesidades de los más vulnerables, que son los que quedan en el aire cuando lo único que funciona son las fuerzas del mercado. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Y qué es lo que podemos hacer, digamos, con respecto a esto? ¿Quiénes son los responsables? ¿Vos te referís a los 12 años de gobiernos kirchneristas? Sí, claro. Ahora, me refiero a eso, pero en realidad es de más larga duración. Sí, pero porque las vos cosas decías no empiezan ni terminan que en ese momento. el gobierno recuperó ese lugar de un Estado Estado presente. Sin embargo, yo con ellos lo he charlado y me gustaría en todo caso presenciar un debate de la falta de obras de infraestructura, de falta de políticas de suelo, que en todo caso, si hubo una perla interesante fue la Ley de Hábitat de la provincia de Buenos Aires, pero que en materia de políticas habitacionales, salvo el procrear el último tiempo, más bien hubo ausencias, carencias y hasta perversiones. Esto me hago cargo de lo que digo. Bueno, pero ahí tenés, el procrear es un caso ejemplar de la fractura de la política pública sistemática que ha tenido el país y que en los últimos 12 años ha estado también muy presente, digamos, ¿no? Eso ha sido muy claro. Digamos de que en verdad el hecho de que se hayan podido construir 1 millón de soluciones habitacionales en la Argentina y una cantidad muy importante en el conurbano, y aún así las tomas aumentaron, lo que está expresando es la contradicción de una política durante estos últimos 12 años, una política de la que una contradicción de la que nos tenemos que hacer cargo en el campo popular, de haber tenido una política neodesarrollista en términos de infraestructura, de vivienda, etcétera, y neoliberal de suelo.
Sí. Eso es una contradicción interna de los 12 años. Digo, el PROCADAR ha sido una catástrofe en ese sentido, es decir, ha sido una política claramente dirigida a poder, a operar como un mecanismo de reactivación económica, que sin política de suelo, cada vez que había un sorteo, todos los precios del suelo del conurbano aumentaban el doble. Mejor dicho, a la segunda corona, ¿no? Quiero contarles que estos señores me enseñaron a mí que vivimos en la Pampa Húmeda. Un día estábamos en un programa de radio. Bueno, eso aparte. Eso No, aparte. Y a veces subrayar. Es un descubrimiento. Para mí fue un descubrimiento, porque vos sabés que hay que resignificar las cosas, ¿no? Porque bueno, es la Pampa Húmeda, mi vecino se llama Pirulo, pero Pirulo no es Pirulo y la Pampa Húmeda no es la Pampa Húmeda. Es decir, la Pampa Húmeda recobra la densidad que tiene cuando mandás a la gente a vivir a humedales. Sí. ¿No? Digamos, que O vos cuando digas, tapás los humedales con country. claro. Digo, ahí se vuelve Bueno, más a mí húmeda. me sirvió Tengo una para- mala noticia, ahí me se vuelve sirvió- mucho más húmeda. Me sirvió para aprenderlo y en la inundación de fines del año pasado, cuando se veía la falta de obras y te mostraban que en el río Luján había zonas de country, o te muestran que en el Tigre hay barrios privados que hacen que una orilla del río Luján Claro. esté bárbara y la otra le va todo el agua, bueno, aprendí algo. La pregunta también es ¿dónde va la mirada? ¿No? Porque la verdad yo creo que es tremendamente injusto decir que en estos años no se han hecho obras de infraestructura, porque se han Se han batido hecho todos los muchas récords de muchas obras. construcción de obras. de Muchas infraestructura. obras. Yo no dije que no se hicieron Claro, obras de bueno, infraestructura. pero perdón, Vivienda, me gustaría, Sí, sí. digamos, digamos, han dicho muchas cosas y me gustaría puntualizarlas un poquito. Sí, claro. Entre otras cosas, porque fui secretario de Vivienda durante el tiempo en la provincia de Buenos Aires, así que, digamos, con me la interesa, gestión de Felipe Solá. Sí, me interesa dar cuenta de cuáles son las decisiones que se tomaron en ese momento. Y Eduardo también lo fue en un tiempo con la gestión de Scioli. Digamos, si nosotros miramos cómo es el déficit de vivienda, más o menos en la provincia de Buenos Aires es 1 millón de déficit de vivienda, de los cuales 2/3, mejor dicho, 1/3 necesitaría vivienda nueva y 2/3 necesitan una intervención sobre el parque existente. Es decir, el problema de la vivienda o terminar una vivienda autoconstruida o completar las condiciones de infraestructura del contexto. El atraso que había en términos de la expansión del sistema de agua y cloaca respecto a lo que era el crecimiento de población, digamos, hacía que las cifras, digamos, en el marco de la crisis del 2001 realmente eran tremendamente alarmantes. Y la verdad que me parecería que era una ingenuidad pensar que ese problema se podía solucionar en el corto plazo. Igual, digamos, toda la reformulación de lo que fueron las políticas de obras sanitarias, terminando con los contratos de Aguas Argentinas, que había convertido la distribución de agua en mercancía, y aparecieron los problemas, los proyectos de agua más trabajo, etcétera, que por ejemplo le dieron agua a una parte importante de La Matanza, de Florencio Varela, de municipios donde nunca iba a llegar el agua. Fue un plan extraordinario ese, porque además era con trabajo de cooperativas, o sea, integral. Bueno, lo mismo podríamos decir respecto a lo que son pavimentos, digamos, la situación de pavimento en la mayoría de los municipios, antes y después del 2001, es notablemente diferente. Claro, de golpe se dice, claro, llovían pavimentos, entonces todos los municipios estaban reacomodando, formateando sus políticas para hacer pavimento. Yo lo que me acuerdo, por ejemplo, cuando empezamos con el plan federal a construir vivienda en la provincia de Buenos Aires, el primer plan tenía 30.000 y construimos 40.000 viviendas. La demanda de suelo era terrible y la pregunta era cómo hacer nuevas urbanizaciones, y el desafío era entre construir una vivienda más densa dentro del tejido intersticial, lo que hacía difícil acceder a suelo, y cuando el Estado quería comprar suelo tenía dificultad para hacerlo, o tratar de aprovechar, digamos, los loteos que ya estaban aprobados y tratar de que sobre esos mismos loteos se produzca vivienda. Bueno, la segunda decisión tenía que ver con el formato, si hacer una vivienda progresiva, es decir, una vivienda chica en un lote grande donde la gente por autoconstrucción pueda seguir construyendo, o volver al formato de los conjuntos habitacionales que, digamos, en general no ha dado buen resultado este formato de vivienda fordista, digamos, de producción en serie, de departamentos que no pueden admitir crecimiento ni transformación. Entonces, bueno, es una decisión. Ahora, cuando después miramos, por ejemplo, del 2008 en adelante, cuando las políticas de vivienda empiezan a parar, o el esfuerzo público se traslada, digamos, de la política para los más pobres a poner el foco en la política de clases medias,
con Procrear, de lo cual también me hago cargo porque fui miembro del directorio de Procrear. Digamos, ahí la decisión fue otra, porque si uno piensa, digamos, en la primera etapa, lo que se verifica es que la política de vivienda había quedado atrapada dentro, digamos, de el sistema de pensamiento, el formato de las empresas constructoras, ¿no? Es decir, la Cámara de la Construcción y sus maneras de hacer vivienda. Y en Procrear... De hacer vivienda y otras cosas. Bueno, yo les propongo lo siguiente. Si déjame terminar la idea. En Procrear la idea fue transferirle recursos a la gente para hacer su casa. Es decir, que ya no fueron grandes empresas constructoras, sino que fue un albañil, un constructor, un arquitecto, una pequeña empresa constructora. Es decir, la entrada de esa economía dentro de lo que es el aparato productivo popular fue sustancialmente distinto, aunque se dirigían a sectores medios que justamente se quejaban de que no habían estado comprendidos en los programas del Plan Federal, ¿no? Les propongo hacer una ronda sobre esto que estamos hablando, que de alguna manera es una mirada retrospectiva y que después nos centremos también en la actualidad. Claro. Desde dos perspectivas. Primero, ¿qué es lo que propone el gobierno? ¿Cómo leen ustedes estas propuestas del gobierno? Y segundo, ¿cuáles son las propuestas que pueden hacer los sectores interesados y también los sectores políticos opositores al gobierno? Entonces, bueno, hagamos una rondita más, Margarita. Yo no te contestaría directamente a eso. Yo creo que cuando largué la pregunta de quién se ocupa de esto, me parece que lo que quise poner sobre la mesa es cuáles son las distintas responsabilidades. Porque hay mucha queja y conocimiento y bibliografía acerca de si está la metrópolis, digamos, el conurbano profundo junto con la capital, por ejemplo, qué es lo que sucede con todo eso, si tiene que haber alguna institución o forma de gobernarlo para que pueda tener coherencia las decisiones que se toman sobre estos 40 y pico de municipios que forman el conurbano, y hay posiciones diversas con respecto a eso. Algunos, siempre hay como la necesidad de, bueno, necesitamos tener un gobierno metropolitano, algunos, y otros, y uno de ellos es Freddy, que está aquí, que propone no, que es necesario hacer diversos tipos de acuerdos para poder controlar y regular qué es lo que está sucediendo. Mi impresión, sin ser un especialista, por supuesto, en esto, pero ustedes podrán... Mi impresión es que además del problema del negocio inmobiliario, del papel de la Cámara Argentina de la Construcción y del negocio de la construcción, el otro problema es que en los años de gobierno que hiciste hubo tensiones muy fuertes. Si bien la provincia y la nación eran del mismo signo, no había ninguna cooperación, más bien todo lo contrario. Digamos, la complejidad de cómo Julio De Vido llegaba a las intendencias presionando o dejando de lado al gobierno de la provincia de Buenos Aires, limitaba muchísimo la falta de los fondos del conurbano bonaerense. Y por otra parte, porque la ciudad de 2007 estaba en manos del gobierno de Macri, ni siquiera los planes federales de vivienda se podían dialogar con el gobierno de la ciudad. Entonces yo creo que en esos años también hubo un componente, pues la política tiene autonomía, y me parece que hubo un componente muy fuerte de la política para empastar la posibilidad de que un organismo metropolitano, bueno, ustedes tienen el caso de la Fundación Metropolitana. La Fundación Metropolitana trata de aunar ideas, y la mayor dificultad que tiene nuestro amigo Pedro del Piro es lograr interlocución política, ¿no? Pero bueno. Porque yo voy a decir algo más, porque muchas veces la política urbana se confunde con la política de vivienda, no es lo mismo. Una cosa es la política de vivienda y otra cosa es entender el funcionamiento de la ciudad, de la metrópolis en toda su complejidad, tanto en las inversiones públicas como en la regulación de la actividad privada. Entonces no podemos dejar que la política de vivienda, como pasa en algunos casos en nuestro país y en otros países también, en realidad sea la política urbana. No, hay una entidad propia de las cuestiones urbanas que deben ser reconocidas y deben ser reconocidas políticamente. El tema de las tierras, por ejemplo, que es uno de los temas que, por lo menos que más lo he escuchado a Eduardo, es un tema crucial. Y no es casualidad que no se pueda resolver, porque toca el corazón de lo que es el establishment en sí mismo. Toca el corazón de lo más poderoso. ¿Cómo van a tocar la tierra? Imposible. Entonces, desde ese punto de vista creo que hay que distinguir. Una cosa es la política de vivienda cuando define las políticas urbanas y otra cosa es revalorizar lo que debería ser una política urbana, que incluya políticas de vivienda, pero que también incluya políticas de transporte, de tierras, de salud, de conectividad, etcétera.
Luis quería decir sí, una cosita breve, complementando un poquito lo que estuvieron recién hablando. Agregaría que una política de vivienda no es una política macroeconómica, ¿no? Si uno ve el contexto en el que surge el Programa Federal de Vivienda, incluso en el Procrear, en primer lugar se lo ve como una política anticíclica, ¿no? También para traccionar la economía y en el apuro también de asignar recursos, inyectar esos recursos a esta industria de industrias, que es el tema de la construcción, ahí se pierde un poquito la mirada del urbano y la problemática del suelo, ¿no? Y otro tema, porque estamos hablando un poco de paradojas, ¿no? de contradicciones aparentes, ¿no? Eduardo había mencionado que en estos años se había hecho un millón de soluciones habitacionales, sin embargo, el déficit habitacional y los problemas de acceso a la vivienda se incrementaron, incluso del sector privado. La cantidad de espacio residencial, digamos, que se incorporó, se amplió la oferta de vivienda y aún así el problema del acceso persistió. Con el tema de la inversión pública, 200.000 hogares nuevos en estos 10 años, según los datos del censo, están cubiertos por la red de cloaca. Sin embargo, la incidencia, la cantidad de hogares sin cloaca sigue siendo el 40%. Entonces hay todo un tema, me parece que de fondo que estamos hablando acá, que no es solamente de dinero, de obra pública, sino, y volviendo a tu inquietud, el tema de la planificación, ¿no? Y como hay un montón de cuestiones que se pueden ir directamente al problema estructural de la vivienda, que la vivienda no se construye en los árboles, ahí el problema de la vivienda es el suelo, entre otras cuestiones, que tiene que ver con tratar de implementar ciertas políticas, ciertas estrategias y ciertos instrumentos que existen. ¿Sí? Cuando ella pregunta, bueno, ¿y quién se hace cargo de esto? Bueno, hay determinadas normativas, legislaciones. Perdóname que te interrumpa, sí. pero hubo un caso de integración que fue la cuenca del Matanza-Riachuelo, pero tuvo que intervenir la justicia por eso. Entonces, yo lo que digo es, sinceramente, cuando uno dice integrarse con los conflictos políticos, desconociendo que eso en estos procesos democráticos constitucionales lo que manda es la política. Entonces, lamentablemente en estos años no pasó eso. Y curiosamente ahora se da que provincia, nación y ciudad tienen el mismo signo. Vamos a ver si están capaces de decir, bueno, ahora estamos en condiciones. No. Tengo una mala noticia. Claro. Estamos a 7 meses y Acumar está paradísima precisamente por la interna. Hoy es el día 180. Sí, no, es cierto. Hoy, mañana entramos Del año, ¿no? en el semestre de la felicidad. Sí. Mirá, no, la verdad es que no. Estamos a 7 meses de gobierno y 6 del año y la verdad es que todavía no, la Acumar no pudo presentar el nuevo plan a la Corte, digo, que tuvo como referencia la orden de septiembre de tener que actualizar, perdón, el plan de saneamiento ambiental, es decir, es muy interesante de cualquier manera el tema de la cuenca, porque es cierto que hay una intervención, es cierto que tuvo que haber una intervención de la Corte, es cierto y lamentable que hubo que judicializar una cuestión para poder empezar a procesarla políticamente, pero también es cierto que poner en marcha un mecanismo tan difícil como el de las 3 jurisdicciones, bueno, va a llevar tiempo y va a llevar mucho más aprendizaje y lamentablemente, como te acabo de decir, el hecho de que las 3 jurisdicciones tengan el mismo signo político no solamente no ha solucionado el problema, lo ha agravado. Tengo una mala noticia en ese sentido. Pero es el que lo ha agravado porque que tengan el mismo. Bueno, las internas en la Acumar han sido internas comidilla, sí, comidilla y una situación muy clara que además, digo, evidencia empírica, la parálisis en este momento, no haber podido todavía presentar el plan nuevo de saneamiento ambiental, muestra eso. Ahora, no, yo creo que es una ingenuidad pensar que la política resuelve las contradicciones de la sociedad simplemente por traducirlas al lenguaje político. Es decir, cada sector del Estado se articula con un sector de la sociedad y traslada al interior del Estado las contradicciones de la sociedad. Entonces el secretario de Salud se pelea con el de Obras Públicas, tironeando y eso va a ser de siempre los recursos. Claro, y esto es así, o sea que el Estado cumple esta función de
procesar internamente estas contradicciones. Y ahí es donde viene esa pregunta, es decir, hasta dónde el sistema político viene mostrando eficacia para procesar estas contradicciones, lo cual tiene dos corolarios que son importantes. Hasta dónde la política tiene voluntad de conducir ese proceso y no dejarse llevar por ese proceso, ya sea venderse o evitar los conflictos, y hasta dónde, digamos, movimiento social, digamos, respalda a aquellos que se lanzan a dar esas batallas centrales sobre temas estructurales que hay que transformar, porque cuando aparece el conflicto y ya todo el mundo empieza a decir hay demasiado conflicto, es demasiado problema, y a quitarle, digamos, la voluntad política a la transformación. Es decir, yo creo que periodos de crisis como estos son importantes para procesar, porque ahora vamos a ver sobre el conurbano algunas verdades. El déficit de vivienda en realidad no es construcción de vivienda, es valor del salario. Es decir, cuando hay pleno empleo y cuando el salario es bueno, las viviendas evolucionan solas, no hace falta que el Estado esté apoyando. Es decir, ¿por qué? El Estado acompaña un proceso productivo y a veces lo puede hacer. Ahora, cuando la economía se achica, cuando el costo de la vida aumenta, cuando el porcentaje de salario es o el nivel de desempleo baja, y se lo quiere llevar estructuralmente a un 15% para disciplinar el movimiento obrero, y bueno, en ese momento empezamos a expresar esa contradicción como miseria, como inseguridad, como deterioro de las condiciones de vida en el conurbano, y ahí está la cuestión. Yo los invito a hablar un poquitito más concretamente de los planes que enunció el gobierno, a ver qué consideración les merecen. Si bien los planes que hasta ahora anunciaron son el Plan Federal de Vivienda que lanzó Macri en abril, los anuncios que hizo Melconian sobre créditos hipotecarios del Banco Nación, y lo que dijo Basavilbaso Basso, que va a lanzarse en estos días, que es una nueva modalidad del Procrear. Esto en un contexto en el cual el gobierno de Cambiemos frenó el anuncio de la obra pública porque querían hacer un segundo semestre con bombos y platillos, y ahora tampoco está muy claro si van a lanzar un plan maestro de obras públicas o lo van a ir haciendo sector por sector. Entonces, yo lo que diría es, no hay ley de alquileres, con lo cual el que no tiene vivienda hoy está sujeto a tener que poner el valor de un alquiler por 5 para entrar, y no hay leyes de alquileres que protejan al que está sin vivienda. Y en un contexto en el cual, bueno, lo único que se sabe más o menos interesante es esto de Melconian, pero esperan tener 20.000 créditos de acá a fin de año. Es decir, en 6 meses, 20.000 créditos no es una cosa ni impactante en la economía, ni de soluciones para las cuestiones habitacionales. No, a ver, primera cuestión, yo creo que nosotros, vuelvo a insistir en creo que nosotros tenemos que hacer cargo de las contradicciones de los últimos 12 años en el campo popular. Lo bueno que tiene este momento es que no hay ninguna contradicción. Es una política directamente dirigida por el mercado, eso es una gran ventaja, no tener ninguna contradicción. Es una política claramente dirigida por los sectores financieros, la posibilidad de indexación de los créditos, la creación de los UBIs, el crédito como elemento, como una política de vivienda cada vez más cerca de las herramientas de mercado, cada vez más lejos de un Estado que conduce un proceso de desarrollo equitativo, general, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, obviamente, todas las medidas que vos acabas de decir, más la creación de los UBIs, indican justamente eso. Explicar lo que es la creación de los UBIs. Bueno, los UBIs son hay una cuestión importante a entender, que durante muchos años no se podía indexar el crédito, y eso explicaba de alguna manera, y eso es cierto, las altísimas tasas de interés que los bancos tenían en los créditos hipotecarios. Esta moneda de referencia, para llamarlo de alguna manera, que son estas unidades de vivienda, se van a poder indexar. El problema es que la indexación que va a tener esa moneda de referencia o esa moneda de crédito es la del costo de la construcción dado por la Cámara. Con lo cual ahí, y por eso le ha costado arrancar inclusive a los UBIs como unidad de referencia para los créditos, el problema del asalariado es, ¿qué hago? ¿Tomo un crédito cuya indexación
está marcada por el aumento de los precios de la construcción dado por la Cámara, cuando sé que mi salario empieza cada vez a estar más retrasado y el escenario de retraso salarial es cada vez más severo? Yo agregaría otra cosa que es también significativa. Gran parte de los créditos, y esto durante todo este periodo anterior trató de no hacerse, son para comprar vivienda ya hecha. Claro. Cuando vos compras vivienda para hacer, generás empleo, movés actividad, etcétera, esto abre la oferta. Pero cuando vos compras más vivienda hecha, lo único que haces es inyectar dinero al sector financiero, al sistema de crédito, y el efecto de eso es aumentar el valor de la vivienda. O sea, incluso una de las cosas que va a anunciar Basavilbaso es que el Procrear va a incluir segmentos de crédito para comprar vivienda ya hecha. claro. Bueno, Sí, el sistema que se va a anunciar en un par de días se llama sistema ABC, ¿no? Porque se necesita un ahorro previo, porque bueno, hay que calificar para obtener el crédito. Chile. Van a ser de 20 o 22.000 en un año. Tengan en cuenta que desde el ANSES en casi 3 años se otorgaron casi 200.000 créditos. Y porque también va a haber la B. Me parece que la B- más, lo de Procrear 300. más de 200.000. No sé que son Sí. 400.000. 400. No, sí, la cuestión es que en Sí. comparación, digamos, yo pensando un poco en esta promesa también de campaña, ¿no? Del millón de viviendas, Y de etcétera. no desarmar esas políticas. Y bueno, es el mar de las políticas. No, y el tema, y yo quiero ahora, y el tema de la B, del ABC, tiene que ver con el bono, ¿no? Que va a regalar un bono de, creo que es hasta 200.000 pesos según el nivel de ingreso del adquiriente. Pero además de la cuestión financiera, esta cuestión de, si no tenés otro tipo de políticas y pones esta cantidad de dinero en el bolsillo de una cantidad de personas, nuevamente lo que está fomentando es el alza de precios. Tenemos no solamente una cuestión, digamos, teórica, sino evidencia empírica de abundancia, que cuando vos subsidiás a la demanda únicamente, lo único que haces es que los precios del suelo en alza carcoman el subsidio. Eso significa una transferencia enorme de recursos de los contribuyentes, todos, que aportan a las arcas del Estado para ese subsidio, hacia la clase propietaria, ¿no? Ahora, Entonces, sí, no, termina. Lo que a mí me preocupa, Margarita, de lo que vos planteás en el sentido de la necesidad de un organismo. No, yo no planteo que haya necesario un organismo. Planteo que tiene que haber algún tipo de interconexión, acuerdo, no estoy hablando de una institución, pero tiene que haber alguna forma de poner los municipios en contacto con los demás. Esto es demasiado grande, demasiado importante, como para que se pueda manejar, digamos, desde cada uno de los municipios limitadamente, porque los municipios tampoco tienen muchas injerencias, además de poder hacer el control de la tierra y tener su plan sobre cómo se organizan, porque tiene muchos sectores que los atraviesan y cuyas decisiones están en otro lado. Es decir, y a mí no me parece sorprendente, por ejemplo, que ahora no aparezca explicitado alguna propuesta de algún tipo sobre el conjunto. ¿Por qué? Porque ¿Sobre qué conjunto? Sobre el conjunto del área metropolitana. ¿Y por qué? Porque me parece que, y eso se demuestra a lo largo del análisis de la historia también, que cuando no hay una regulación, cuando no hay planes, cuando no hay una propuesta, el mercado funciona libremente. Es decir, muchas veces la inexistencia de planes favorece que gane el mejor, digamos. Nos quedan unos pocos minutos. Yo mencioné la ley de hábitat, días pasados vino Luciana Scatolini, que trabajó muchísimo con ese tema, lo explicó muy bien. Yo le pregunto a ustedes si tuvieran la posibilidad en este momento de aconsejarle a sociedades comunitarias, entes profesionales, sindicatos, pero también a dirigentes políticos y a legisladores, independientemente del signo político, ¿qué les recomendarían ahora en esta situación donde el segundo semestre son los Reyes Magos, ¿no? Donde están lo que vos mencionabas antes, cada vez más devaluados. los pobres Reyes Magos? Sí, los pobres. Entonces, ¿qué aconsejarían respecto de las cosas que se pueden hacer de inmediato? Pues digo, la gente mientras tanto sale y toma tierras. Sí, claro. Bueno, lo que da cuenta de una cosa que es bastante lo que hay que hacer, que es organizarse. Es decir, yo creo que en este momento
para lo que son los movimientos sociales, los movimientos populares, no están en un momento de avance, sino en un momento de defensa, ¿no? De aguante. Y yo creo que en este punto es muy importante cerrar filas. Yo me acuerdo los momentos previos a la crisis del 2001, que habían aparecido los círculos de trueque, las cooperativas, los obreros se quedaban sin trabajo, se organizaban a través de organizaciones piqueteras. O sea, esa experiencia popular que existe en la Argentina es la experiencia, digamos, que hay que poner en valor en este momento. Es decir, porque, digamos, vemos un sector dominante que despliega una cantidad de políticas y la verdad, digamos, la pregunta es ¿quién va a proteger en esta etapa a un pueblo que si no se protege a sí mismo no lo va a proteger nadie? Sobre todo en una situación de dispersión de referencias políticas y por lo tanto entonces toda forma organizativa que suponga avances en este sentido va a ser positiva. Yo acuerdo totalmente con lo que acaba de decir Freddy, ¿no? Pero creo que también, creo que también hay una responsabilidad de cada uno de nosotros en el campo que cada uno trabaje. Y me parece que encontrar la posibilidad quizás de no grandes soluciones, pero sí pequeñas actividades que se pueden ir haciendo en diferentes campos, me parece fundamental, tanto en el área de la planificación, en el área, por ejemplo, de la enseñanza, de la educación, de la universidad, en el área de la historia, que ayuda a revisar lo que pasó en el pasado para hacer una mejor propuesta para lo que viene para el futuro. Me parece que es un problema de reactivar personalmente, en cada lugar, lo que cada uno hace para adelantar un pequeño paso hacia una organización del campo popular que coincido, en este momento estamos todos con un poco de capa caída, pero eso no significa que la crisis y el replanteo y la reflexión no nos haga mejores. En realidad, yo quisiera poner un poco de optimismo y creo que cuando un pueblo se esfuerza, consigue mejorarse. Sí, yo diría a intendentes, secretarios, asesores, comunicadores, sociedad civil, articular los esfuerzos para implementar la 14449 de acceso justo al hábitat, los artículos 46 a 50, todo lo que tienen que ver con justamente atacar a tomar el toro por las astas, atacar los problemas estructurales que hacen a que aumente, digamos, el déficit o la cuestión o los problemas habitacionales, aún en contextos expansivos de la economía, con políticas de inclusión social. Esta cuestión territorial, digamos, que va por debajo, suponen, digamos, contrarrestan parcialmente estas políticas inclusivas. Hay tres cuestiones muy importantes para mí que tienen que ver con este problema estructural de por qué en diversos contextos se incrementan las restricciones de acceso al suelo de la vivienda. Uno es los niveles de ociosidad bochornoso que tenemos, ociosidad, baldíos, parcelas vacantes, pero también vivienda deshabitada. Pasamos al censo del 6% de vivienda deshabitada, ahora a un 20% en el ranking de los distritos de la vivienda deshabitada. La ciudad de Buenos Aires, con un 24% de todo su parque habitacional, son 340.000 viviendas de un parque de 1.400.000, ¿sí? 340.000. Con menos de la mitad de eso se podría resolver, digamos, el déficit y la precariedad habitacional de las 500.000 personas. Vos sabés que cuando canta Papo nos están avisando. Es una manera de ir redondeando. Y una cosita, lo último, ¿sí? Esta cuestión, el encarecimiento del suelo, los bienes inmobiliarios, muy por encima de los demás bienes de la economía, tiene que ver también con cómo se vuelcan los excedentes de la economía, ¿sí? de los hidrocarburos. Se con la televisión. Sí. No le enseñó que cuando me parece que hay tiempo, ya no... Perdón, me gustaría que termine el programa sin que hiciéramos referencia a pedir por la libertad del Pitu Salvaterra. Sí. Y de Milagro Sala. Y de Milagro Sala. Lo del Pitu Salvatierra, comentalo porque es un referente de los movimientos sociales acá en las villas de la Ciudad de Buenos Aires, y lo detuvieron el otro día y en varios medios lo puntualizaban como narcotraficante, cuando en realidad lo encontraron eventualmente en su auto, o lo buscaron con algunas dosis de marihuana, no sé si también de cocaína, no accedí al expediente, pero en todo caso lo que para cualquiera es consumo personal. Y está en el juzgado federal del doctor Bonadío en este momento, ¿no? Así que... Y digamos, ya van 2 semanas que es un tratamiento para un
caso de ese tipo, digamos, totalmente desmesurado. Ahora sí, me parece que... A los hijos del poder, si lo agarran con lo mismo, los mandan a la casa. Y tienen casa. Y tienen casa. El tema da para muchísimo más, pero bueno, el conurbano profundo es una hora, es una hora de televisión. Gracias Luis, gracias Margarita, gracias Rey, gracias Eduardo. Gracias, Eduardo. Nos reencontramos la semana que viene con Urbano Profundo. Estamos en el tiempo en que el ser humano vive con razón de ser. Con solo unas palabras un caso puede resolver.